por la invitación. Y hoy vamos a conversar de los IORs, ¿no? De hecho que ustedes ya están trabajando este tema en la práctica, en las municipalidades, en el gobierno regional o donde estén trabajando. La única forma de estar actualizado siempre es aprendiendo algunas nuevas cosas, ¿no? Unas cosas extras que nosotros tal vez en el trabajo no lo podemos aplicar. Bueno, les voy a pedir que pongamos en silencio todos los audios para que no haya ruido y empezamos a hacer la ponencia, ¿no? Bueno, todos entendemos qué es un IOR, ¿no? Es una forma de ejecución de gastos de inversión o gastos de capital en optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Recordemos, cuando nosotros estábamos en el SNIP, había PIB menor. ¿Qué se hacía en ese PIB menor? Se hacía fraccionamiento en muchos casos. Y eso era un problema de nunca acabar en el SNIP, en el banco de inversiones más que todo. Y entonces cuando nace el INVIERTE-P, se hace ese plus, ¿no? En la norma y se dice, oye, por ejemplo, hay un ministerio que tiene, su oficina tiene 18 pisos o 15 pisos. El ascensor se malogró hace 5 años y no funciona. ¿Y cómo hacemos funcionar ese ascensor? ¿Cómo gastamos la plata para comprar un nuevo ascensor? Hay que hacer un proyecto de inversión pública. No, el proyecto de inversión pública debe ser de manera integral. Todos los funcionarios del MEF decían en ese entonces, el proyecto de inversión pública debe ser de manera integral. No podemos comprar un equipo, una máquina, con un proyecto de inversión pública si no se va a intervenirse de manera integral. Y había un cuello de botella ahí. Y era fuerte, ¿no? Tal vez ustedes en su municipalidad, cuando han trabajado, querían comprar 10 computadoras y no podían comprarlo porque tenían que hacer todo un proyecto integral para toda la municipalidad, ¿no? O tal vez el alcalde tenía una camioneta viejita y quería comprar una camioneta, no podía comprar. Entonces, ¿qué hacían? Hacían un proyecto de equipo mecánico en el marco del SNIP y compraban la camioneta para el alcalde, ¿no? Y eso era frecuente en los municipios. Pero esa inversión estaba mal hecha porque el objetivo del proyecto era, pues, ¿no? O seguridad ciudadana o equipo mecánico para las obras. Pero al fin, el activo que se adquirió estaba cumpliendo otra función, ¿no? Que era trasladar al alcalde de su distrito a la capital, y era su movilidad. Entonces ahí había mala orientación de inversiones. Es esa la razón que se crea los famosos IOR. Estos IOR no son proyectos de inversión pública porque son parte del proyecto de inversión pública. El proyecto de inversión pública tiene un inicio y un final. Tiene el horizonte de vida, ¿no? Entonces, los IOR, ¿dónde van? ¿Dónde entran? Dentro de ese proceso de horizonte del proyecto. Por ejemplo, una escuela tiene 10 años de vida, o sea, 10 años de horizonte, ¿no? En la evaluación, desde su funcionamiento hasta el final, y podemos hacer una evaluación. Pero ¿qué pasa cuando intervenimos una escuela, le compramos computadoras, le compramos carpetas, y sabemos que la vida útil de una computadora puede ser de 2 a 3 años y se malogró? Ahí es donde van los IOR, para completar hasta los 10 años, ¿no? Entonces, este tipo de inversiones nosotros debemos aprovecharlo ahora en los municipios. ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando un alcalde decía, los padres de familia me han pedido que compre o que construya el cerco perimétrico de mi escuela, de la escuela, ¿no? Bueno, tiene buenas aulas, el cerco perimétrico está
avanzado, digamos, un 80%, falta un 20%. ¿Podemos aplicar el IOR? Sí podemos aplicar el IOR de ampliación marginal, ¿no? Entonces, por eso es que los IOR salen. Ahora, ¿cómo se hace ese gasto? ¿En qué tipos de proyectos, no? O sea, en qué tipos de intervenciones? Y la norma dice que es una intervención puntual y selectiva en dos cosas. Puede ser dentro de una unidad productora o puede ser en un solo activo, con uno o más activos estratégicos, ¿no? Nosotros ya tenemos identificado cada sector, educación, salud, agricultura, todos los sectores tienen identificados los activos estratégicos. Y ahí podemos atacar. Podemos ver que un activo estratégico de una unidad productora no funciona, entonces hacemos el IOR para que esté completo el funcionamiento completo de la unidad productora, ¿no? Y ahora, puede ser considerado esa inversión de baja complejidad o también puede ser de riesgo acotado, ¿no? Entonces tenemos que evitar todos esos procesos o tenemos que ver cómo podemos hacer la inversión. El objetivo de un IOR tiene dos cosas, adaptar y evitar. ¿Qué cosa adaptamos? Podemos adaptar en una unidad productora la capacidad máxima o óptima, ¿no? Estándares de calidad, niveles de servicio, o también podemos evitar la interrupción de una unidad productora. Por ejemplo, ¿qué pasa, digamos, viene diciembre, enero, febrero, y hay un puente, aumenta el caudal del río y el puente colapsa? Ese puente justos servía para que los niños iban a una escuela. Se ha interrumpido la unidad productora porque no hay puente. Entonces, para ese tipo de inversiones se usa el IOR para, para evitar que los niños no puedan ir, ¿no? Entonces tenemos que invertir en el puente para que no se interrumpa la unidad productora. O puede ser un puente de alta transitabilidad y que se comunican entre dos pueblos. Entonces, para ese tipo de inversiones podemos usar el IOR. Ahora, todos conocemos qué es una unidad productora, ¿no? Una unidad productora es un conjunto. Podemos decir que es un conjunto de factores, también es un conjunto de activos, ¿no? Que provee bienes y servicios a la población objetiva. Tenemos ejemplos, todas las unidades productoras que funcionan, ¿no? Por ejemplo, una escuela, un hospital, una institución pública, por ejemplo, puede ser el Palacio Municipal, es una unidad productora, ¿no? Así sucesivamente podemos hablar de N unidades productoras que brindan servicios públicos a la población objetiva, a cada tipo de población objetiva. ¿Ya? Constituye también el producto creado o modificado de un proyecto de inversión. Claro. Ahora, cuando nosotros hablamos de una unidad productora, puede ser completa, puede ser incompleta, ¿no? Puede brindar los servicios al 100% o puede brindar los servicios a un 80, 70%. En caso de las escuelas, por ejemplo, ¿no? Las escuelas de educación inicial, por ejemplo. Tiene una aula, pero no tiene el salón de usos múltiples, no tiene los juegos recreativos, no tiene otros servicios, pero es una unidad productora, ¿no? Que le falta servicios adicionales. Entonces, para ese tipo, ¿qué tenemos que hacer? Hacer proyectos de inversión pública.
siempre en cuando, si en caso que no supera esa inversión el 20%, para llegar al 100% de la unidad productora, podemos hacer un IOR, pero si supera el 20%, tenemos que hacer un proyecto de inversión pública. Ahora, la estructura de una unidad productora corresponde a una agregación de activos respecto a los servicios que ésta brinda y a los procesos de producción correspondientes. Ejemplo, conjunto de activos. En una oficina donde ustedes trabajarán en la unidad formuladora o PMI. Hay un conjunto de activos dentro de esa oficina. Computadoras, mesas, sillas, escritorios, teléfono, impresora. Todas esas cositas son activos dentro de son conjuntos de activos, ¿no? Dentro de la unidad productora. Y ese conjunto de activos cumplen al final un servicio. Entonces nosotros tenemos que evaluar, ¿no? Siempre, ¿una unidad productora cumple al 100% los servicios o a qué porcentaje está cumpliendo los servicios? A partir de ahí podemos identificar cuál de los activos no funcionan, cuál de los activos están funcionando o cuál de los activos hay que repotenciar. Si es una IOR o es un proyecto de inversión pública. Entonces, eso tiene que ser el diagnóstico. Que la unidad productora debe funcionar al 100%. Tengamos en cuenta, otra vuelta repito, una escuela o, en este caso, un centro de salud. Tiene su sala de atención, farmacia, pero no tiene su sala de parto. Nosotros nos fijamos en la tipología de ese centro de salud, cuáles son los servicios que debe cumplir ese centro de salud, para que sea una unidad productora que atienda a la población al 100%. Si no cumple esa unidad productora los servicios al 100%, hacemos una evaluación. ¿A cuánto porcentaje está llegando en los servicios, en la oferta? 80, 70, 60, ¿y qué porcentaje le falta? Y también tenemos que ver el estado de las condiciones. Y a partir de ahí identificamos si es un IOR o es un proyecto de inversión pública. ¿Ya? Una entidad puede albergar una o más unidades productoras asociadas a los servicios de competencia conforme a sus normas de organización interna. Ejemplo. Por ejemplo, en Puno tenemos los famosos tambos de MIDIS en distintos distritos. Ese es un conjunto de unidades productoras. Están asociadas a un solo servicio, ¿no? Entonces también tenemos que ver ese tipo de unidades productoras. Son unidades productoras que están localizadas en diferentes distritos, pero cumplen el mismo servicio y tienen las mismas competencias. Entonces son conjuntos de unidades productoras que tienen el mismo objetivo. Entonces, ahí también tenemos que ver, ¿no? Hacemos un diagnóstico de todas las unidades productoras asociadas al servicio y también podemos ver qué necesitan o qué cosa le falta para su funcionamiento al 100%. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, cómo una unidad productora está en funcionamiento al 100%, al 50%, 60%, 70%. Eso nos va a decir cuando vamos a hacer la visita al campo, ¿no? Hay una nota abajo donde dice, excepcionalmente una unidad operativa puede intervenirse a través de una IOR, si ésta no está en funcionamiento por un periodo inferior a un año. Aquella unidad productora inoperativa por un periodo mayor a un año, bueno, tiene que ser proyecto de inversión o caso, debe evaluarse en caso de emergencia, ¿no? Por ejemplo, a ver, un ejemplo de una unidad productora que no funciona. Podría ser, digamos, hablamos de un puente, ¿ya? Un puente que colapsó,
y está abandonado, sin funcionamiento, un año, y nos hemos dado cuenta que, o sea, el servicio igual se cumple, y por eso no lo han ejecutado, y podemos hacerlo a través de un IOR o podemos hacerlo a través de un proyecto de inversión pública. O sea, no habría ningún problema, pero siempre en cuando este proyecto de inversión pública contemple de manera integral. Ahora, podemos hacer a través de un IOR siempre en cuando sea declarado en emergencia. Entonces, por ambos lados sí podemos hacerlo, pero hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué tipo de funcionalidad tiene ese puente? Puede ser peatonal o vehicular, o tal vez es un puente que era temporal y que después no da su utilidad, ¿no? Tenemos que ver todo eso. Tipos de IOR, ustedes ya lo conocen, tenemos de optimización, ampliación marginal, con enfoque a la unidad productora tenemos dos, optimización y ampliación marginal. Optimización son inversiones menores que resultan de optimizar de la oferta existente. Ya habíamos conversado hace rato, ¿no? O sea, tenemos que ver la unidad productora si brinda el servicio al 100%, o sea, si su oferta de la unidad productora es al 100%, sí o no. A partir de ahí podemos hacer una optimización o una ampliación marginal, ¿no? Eso no va a modificar, si en caso que es ampliación marginal, eso no va a modificar la capacidad productora, o que de hacerlo no debe superar el 20% de dicha capacidad. Por ejemplo, en la clásica ejemplo del MEF, la, la compactadora de planta de residuos sólidos, ¿no? 8 toneladas, 8 toneladas, cada camión carga 1 tonelada. En el año 5, en el año 4, se madura un camión y quieren comprar uno. ¿Podrían comprar uno? Sí. Pero podrían comprar dos, no pueden comprar porque ya superaría el 20% de la capacidad. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, más allá del 20%, ver primero si esa unidad productora cumple los servicios al 100% o no, y cuánto por ciento se requiere para que cumpla al 100%. A partir de ahí, nosotros planteamos si es un IOR o es un proyecto de inversión pública. Pero tenemos que tener en cuenta que no debe modificar la capacidad, la capacidad, ¿no?, productora. Tampoco que debe incrementar los activos no financieros de una entidad, ¿no? O sea, en caso de operación y mantenimiento, debe ser lo mismo, no puede aumentar más, ¿no? Y en caso, si nosotros vamos a un IOR con enfoque de activo estratégico, ahí sí vamos más específico, ¿no?, a puntual, ¿no? Reposición o rehabilitación. En caso de reposición, todos los activos que han superado su vida útil, todos los activos que han superado su vida útil, se tiene que estimar y tiene que hacerse un análisis de su capacidad de producción, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos decir, oye, este equipo sí podemos reemplazar o no podemos reemplazar, ¿no? Los claros ejemplos están en las máquinas, ¿no? Las computadoras. En las computadoras, puede ser en las movilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tenemos la reparación y reemplazo, ¿no? Total o parcial. Tenemos digamos, un cargador frontal, ¿no? Ese cargador frontal tiene un operario, bueno, puede tener un mecánico, ¿ya? Pero está madurado, no funciona. El operario y el mecánico están ganando sin trabajar. Entonces, dos cosas, podemos hacer una reparación o podemos hacer un reemplazo de ese activo, ¿no? Pero eso no acarrea un gasto adicional, o sea, no acarrea
contratar un nuevo chofer, un nuevo mecánico, porque ya existe ese mecánico, ese personal. Entonces, esa es reposición o reemplazo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también los costos de operación y mantenimiento, ¿no? Cuando hablamos de OAR, no genera costos de operación y mantenimiento adicionales, ¿no? Cuando hablamos de proyecto de inversión, sí puede generar un costo de operación y mantenimiento adicionales. Entonces, eso tenemos que tener bien claro cuando hablamos de IOR. Bueno, acá está los 4 tipos de IOR de ampliación marginal. Tenemos ampliación marginal de servicios, ampliación marginal de edificación u obra civil, ampliación marginal para la adquisición anticipada de terrenos y ampliación marginal por liberación de interferencias. Entonces, este tema de ampliación marginal, la mayoría de los IOR que se registran en el banco de inversiones a la fecha son por ampliación marginal. Entonces, tenemos que tener en cuenta, no confundirnos, no hacer el fraccionamiento de este tipo de proyectos, ¿no? Este tipo de inversiones. Tenemos que tener también en cuenta que no superen el máximo 20% que se estima, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que estos proyectos, este tipo de inversiones, no debe incrementar los gastos de operación y mantenimiento, ¿no? Tal vez un poquito, pero no de manera, es como crear un servicio. Yo creo un servicio, también creo puestos de trabajo para personal, no puede ser eso, ¿no? Tal vez puede ser un empiezo marginal, tal vez por ser máquina nueva, digamos, tiene un mecánico y tal vez un chofer que tal vez va a ganar más, ¿no? Porque es una máquina, digamos, electrónico, no sé, y no hay ese tipo de choferes, y tal vez van a contratar un chofer que ganaba 2.000 soles y el otro va a ganar 5.000 o 4.000 soles. En ese sentido sí, pero no puede generar más costos de operación y mantenimiento, ¿no? O sea, adicionales. ¿Ya? Activos estratégicos. Bueno, tenemos identificados todos los activos estratégicos y cada sector tiene una lista de activos estratégicos. Ustedes le pueden encontrar en su portal de todos los ministerios. Ellos lo tienen ahí colgadito, ¿ya? Pero antes de entrar a detallar esto, quiero mencionar 4 puntos, ¿no? Las OPMIs de las unidades desarrollan el análisis de las unidades productoras. Entonces, las OPMIs deben saber de memoria qué activos estratégicos cuenta una escuela, un hospital, un proyecto, una irrigación o otros proyectos institucionales. Se debe tener su lista de activos, o como por ejemplo proyectos de parques y jardines, ¿no? ¿Qué tipo de activos tienen eso? También corresponde a la OPMI del sector definir el listado de todos esos activos. Las OPMIs de los sectores, ellos son el órgano rector de su sector para definir qué tipos de proyectos tienen que ejecutar. Y a partir de ahí ellos también hacen una lista de activos estratégicos. Estos términos de activos se usa porque estamos entrando a de contabilizar todas las inversiones que hace el Estado. Y por eso es que se les llama activos, ¿no? Estamos hablando en términos económicos o contables, ¿no? La valoración de esos activos. ¿Y esto con qué fin hacen los sectores? Porque más adelante seguramente vamos a entrar también ya con las evaluaciones de impacto. ¿Cuánto ese proyecto invertido o esa inversión invertida ha impactado en la población, en la sociedad? ¿Qué beneficios ha traído? Entonces va a haber una autoevaluación a los proyectos. Y por eso es que el MEF está clasificando todos los activos y más adelante seguramente ya va a ser así como
como la contabilidad, cada activo va a tener un código. Es probable que vamos a llegar a eso, ¿no? Y todo va a ser sistematizado, la información, ¿no? ¿Ya? Otra cosa, hay que tener en cuenta también que las IOR no aplican sobre los activos vinculados al factor de producción de infraestructura natural. ¿Ya? Por ejemplo, los espacios naturales o los parques de reserva que existen, ¿no? Entonces, ahí sí no se puede valorar, ¿no? Ese tipo de activos, porque tienen funciones ecosistémicos. O sea, no podemos decir que eh, la cantidad de aves que va a haber ahí es un activo, ¿no? Porque esas aves van de espacio en espacio. Entonces, por esa razón, eso en temas ambientales, en tema de protección de recursos naturales o especies nativas o especies vivas, no podemos cuantificar ese tipo de activos. Por eso es que lo exonera en base de IOR, ese tipo de activos, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Ahora, los activos estratégicos en infraestructura, bueno, ustedes deben haberle leído toda la guía, el instructivo. Tenemos el equipamiento, mobiliario, obras de ingeniería civil en general, ¿no? Equipos de hardware, máquina. Por ejemplo, todos estamos hablando ahorita de gobierno electrónico. Las instituciones tienen computadoras, tienen red, están instalados todos, pero no tienen software. Un software de trámite documentario o gestión documentaria, o un software de asistencia, un software de permisos, de papeletas, o un software de atención a documentos que recibe el jefe o de oficina en oficina. Entonces nosotros podemos hacer un IOAR, porque eso complementa el servicio. Adquirir un software o comprar o elaborar o diseñar un software, ¿no? O sea, eso sí es un IOAR, pero para que complete el servicio completo, ¿no? Entonces eso mayormente en instituciones. Ahora, tema mobiliario, de la misma forma, ¿no? Tanto en hospitales o en instituciones públicas o en escuelas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la clásica, ¿no? De un director de un centro educativo solicita al alcalde, eh, quiero que me compres 2 pizarras, un stand, mobiliario para los niños, un escritorio. Entonces, ¿qué debe ser ahí la unidad formuladora? La unidad formuladora recibe ese documento, va a verificar in situ, eh, cuantifica todos esos activos que tienen que ser reponidos y llena el formato, ¿no? El formato 7. Y lo registra en el banco de inversiones. Entonces, eso sí es un IOAR. No es nada complicado, ¿no? En caso de vehículos, ya hemos hablado también, en todo tipo de vehículos. En caso de terrenos, igualito. Por ejemplo, hay una escuela o hay un colegio que no tiene terreno, está funcionando digamos, se ha creado recién y está funcionando en un local prestado. Hablemos a ver del colegio emblemático de Puno, digamos, del colegio, eh, este colegio de los que están los alumnos o primeros lugares, de segundo a quinto, ¿no? Que están alquilados en este momento en Chucuito. Entonces no tienen terreno. Entonces yo puedo comprar un terreno para posterior hacer un proyecto de inversión pública. Es posible, ¿no? A través de una ampliación marginal. Así sucesivamente, nosotros podemos hacer varias intervenciones en cada unidad productora que no funciona al 100%, ¿no? La idea es, con estos IOR, que las unidades productoras funcionen al 100%, brinden servicio a su población objetiva de manera eficiente al 100%. Ese es el objetivo más allá de todo, ¿no? En términos cristianos. Ya. Ahora, una IOR es una inversión puntual, ya lo sabemos.
y la gran mayoría de ellas serán ejecutadas con cargo al presupuesto de un único año. Sin embargo, una IOAR puede ser ejecutada en más de un año por razones técnicas. Por ejemplo, necesidad de elaboración de expediente técnico, administrativos, procedimientos de adquisición, económicos, por ejemplo, agrupación, compras, varias compras. Por ejemplo, digamos, hablamos del gobierno regional. La sede central quiere computadoras. La gerencia de desarrollo social quiere computadoras. El gerente de desarrollo económico quiere computadoras. Todas las gerencias quieren computadoras. ¿Ya? Entonces se hace un IOAR y se compra en conjunto. Entonces eso puede ser que demore más tiempo. No habría problema que... Bueno, anteriormente la norma decía que el IOAR es para inversión de manera inmediata, ¿no? En el año. Pero ahora, ya con los casos que se ha presentado, con los ejemplos, con todo eso, entonces hay más flexibilidad, ¿no? Yo puedo hacer un IOAR en septiembre, en octubre hago el expediente técnico o sus especificaciones técnicas, ya en diciembre lo compro, o si no me alcanza la plata, lo compro en enero, ¿no? Febrero. O sea, no habría problema, ¿no? O sea, hay esa salvedad ahora en los IOAR, porque en la anterior norma, en la norma principal cuando se ha creado era que los IOAR deben ejecutarse en un solo año, eso era, ¿no? Entonces ahora no, ¿ya? Ahora también hay otra cosa, eh, sale el formato 7D, ¿no? Ustedes saben, emergencia IOAR. En el caso de emergencia, IOAR, emergencia, no se registra en el PMI, ¿no? Esa es una ejecución inmediata. Pero los IOAR, que son normales, que no están dentro del decreto de emergencia, ellos sí deben ir código de idea, hacer su programación, o sea, etcétera, etcétera. No le exceptúa el decreto supremo que salió último, ¿no? Y más rato vamos a hablar de eso también, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta qué fuentes de información se requieren para registrar una IOAR, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, comunidad formuladora, han contratado un consultor para elaborar un IOAR? Yo sé que muchos, pero eso está prohibido por norma, ¿no? Entonces nos dice que los IOAR no deben ameritar gastos adicionales, gastos adicionales sustanciales, ¿no? A la entidad. Los IOAR no se formulan, los IOAR solamente se registran y se aprueban. El caso de ejemplo, por ejemplo, el director solicita compra de mobiliario, pizarra. ¿Qué hace la unidad formuladora? Dentro de su equipo de estudios y proyectos, va un funcionario, verifica, levanta la lista, efectivamente no tiene, entonces busca las explicaciones técnicas, le arma el formato, la 7C lo registra y la aprueba. Es inmediato, ¿no? El análisis para la identificación de las IOAR correspondientes y sus acciones en una determinada unidad derivan principalmente del trabajo en planta por parte de la unidad formuladora. Tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Y el área técnica designada por la entidad, es decir, la diferencia de un proyecto, no se desarrollan documentos técnicos. En una IOAR no puede haber estudios técnicos, ¿ya? En caso de emergencia, en caso de IOAR por emergencia, que estábamos hablando hace ratos, en caso de un puente que se ha caído por emergencia, en ese tipo de casos, excepcionalmente sí, de manera sustentada. Pero en una IOAR de activos estratégicos no puede haber ese tipo de estudios técnicos, ¿no? Tenemos que evitar el fraccionamiento. Eh, en estos últimos tiempos, el Banco de Inversiones ha llenado muchos IOAR
fraccionados, ¿no? Hacen hasta 3 IOR para un centro, para una unidad productora. Hasta 4 IOR para una sola unidad productora. Entonces eso ya es el fraccionamiento, ¿no? Tenemos que ver que no podemos ser que no podemos fraccionar, ¿no? Entonces, si el banco de inversiones se da cuenta, automáticamente lo inhabilita, lo desactiva. Entonces, para no tener problemas, es mejor hacer un buen análisis para no fraccionar, ¿no? Si son activos estratégicos o si son complementos a una unidad productora. Por eso es importante ver el funcionamiento de la unidad productora al 100%, ¿no? Y a partir de ahí podemos aterrizar a los activos estratégicos. ¿Qué activo estratégico no está funcionando? También tenemos que ver la duplicidad. Está prohibido la duplicidad. No se puede hacer lo mismo, ¿no? Con los mismos objetivos, activos o acciones para solucionar ese problema identificada. Hay que tener en cuenta en que los activos no sean iguales, no cumplan la misma función. También hay que tener en cuenta que no pueden ser redundantes, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que hacer un análisis. El responsable de todo eso es la unidad formuladora y también la unidad ejecutora, porque son responsables de- del seguimiento, ¿no? En la fase de funcionamiento. Proceso de identificación de una IOR. Tenemos a la unidad formuladora, analiza el requerimiento de la inversión con la información disponible sobre sus características y propósitos, el valor estratégico. También analiza la inversión tiene valor estratégico cuando, uno, tiene la potencial de cerrar una brecha prioritaria, dos, que su valor de mercado es significativo. Entonces la unidad formuladora es la que analiza cómo yo aterrizo que es una IOR o es un proyecto de inversión pública. ¿Ya? Si constituye un proyecto de inversión, fase PMI, ¿ya? Entonces, si constituye una IOR o otro gasto de capital. Entonces, la unidad formuladora identifica si constituye un proyecto de inversión o constituye una IOR, tal como lo habíamos hablado, ¿no? Y hay dos tipologías de registro, ¿no? Menores a 75 ITs, mayores a 75 ITs. Alta complejidad, baja complejidad, ¿no? Y la ejecución que adentra la unidad ejecutora. Entonces, tenemos que tener en cuenta nuevamente, ¿no? Registro en el PMI de las IOR que no están dentro del estado de emergencia. Los que están dentro de la emergencia no se registra el PMI, va directo para su ejecución. El artículo 28, cómo se aprueba el IOR, y el artículo 29, cómo se ejecuta el IOR, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esos dos artículos, ¿no? De la directiva 001. El artículo 28 y el artículo 29. Son las reglas que nos va a guiar cómo se gestiona el IOR, cómo se ejecuta los IOR, ¿no? Entonces eso está en la directiva 01. ¿Podemos hacer una inversión masiva en activos para varias unidades productoras? Sí es posible. Es como un conglomerado o como un programa de inversión, ¿no? Sí es posible. Por ejemplo, hemos identificado 10 escuelas que les falta cerco perimétrico. ¿Podemos hacerlo? Sí lo podemos hacer en los 10 centros educativos, ¿no?
Eso se llama inversión masiva de activos para varias unidades productoras. Cumplen la misma función, el mismo objetivo, los beneficiarios son similares, ¿no? Entonces, no habría ningún problema si yo hago ese tipo de proyectos. Por ejemplo, ahorita que estamos entrando en la época de, estamos en el tiempo de pandemia y necesitamos disponibilidad de los servicios básicos, agua y alcantarillado o todo lo que es servicios higiénicos, en los centros de abastos, en las escuelas, en los hospitales, donde hay movilización de personas. Ahora, el gobierno, bueno, hoy día he escuchado una noticia que en Arequipa ya empezaron las clases, ¿no? Los chicos ya están volviendo a la escuela. ¿Qué pasaría si el gobierno dice en marzo todos los chicos, todos los alumnos de inicial, primaria y secundaria van a volver a las aulas? Y nosotros sabemos que en los centros educativos no tienen servicios higiénicos en una buena cantidad. Por no decirle, bueno, yo calculo, vamos a ver a más rato las estadísticas también de eso, unos 60% que no tienen servicios higiénicos de los centros educativos. ¿Qué pasa si el gobierno dice, en marzo todos van a los centros educativos? Tienen mobiliario corriente común y corriente. Y nosotros ya hemos visto las experiencias en otros países, qué tipo de mobiliario están usando en aula los alumnos. Son mobiliarios protegidas, ¿no? Son protegidas con vidrio de ambos lados, ¿no? Tipo cajón, ¿no? Entonces, y los gobiernos están adecuando así para que los niños no tengan ese contacto con el compañero de al lado, ¿no? Y todas esas cositas son IOR, son rehabilitación, van a adecuar o van a hacer una ampliación marginal de servicios higiénicos para ponerle más agua, cantidad de agua, más lavatorios para que laven sus manos los chicos y así prevenir el riesgo de contagio del COVID. Entonces, podemos hacer en un solo distrito, digamos, una inversión masiva para ese tipo de activos, sí podemos hacer. Agarramos todo lo que es educación inicial, lo hacemos para todos los centros educativos de nivel inicial. Implementación de servicios higiénicos para los centros educativos, ¿no? O si no, en otros casos va a ser ampliación. Sí podemos hacerlo, ¿no? Entonces, ya tenemos que estar pensando como formuladores, comunidad formuladora o como OPMI, cómo vamos a recibir a los alumnos, cómo los gobiernos tienen que recibir, los gobiernos locales, regional o el mismo Dirección Regional de Educación, recibir a los alumnos cuando empiecen las clases, ¿no? Los servicios mínimos esenciales que previenen el riesgo de contagio deben estar a su máxima servicio, ¿no? A su máxima funcionalidad. Entonces ahí tenemos que enfocarnos y para eso, para los IOR, ¿no? La unidad productora que se transferirá de activos debe prestar el mismo servicio. Estamos hablando del mismo servicio, va a cumplir el mismo servicio, ¿no? Y debe ser administrado por la misma entidad. ¿Quién administra el sector de educación? Las UGELs. Las redes de salud. Una red de salud administra por lo menos unos 10 a 15 postas de salud. ¿No? Y de la misma forma, ¿no? Entonces, es importante analizar, diagnosticar siempre cómo podemos aprovechar este tipo de inversiones que nos da el Ministerio, que nos da la posibilidad, ¿no? El MEF, a través de los IOR. No siempre esperar que salga una norma, ¿no? Tenemos que, el diagnóstico es simple, ¿no? Que la unidad productora funcione al 100% y que los activos estratégicos estén en completa funcionalidad, ¿no? Eso tenemos que ver. Este es un ejemplo, por ejemplo, de cómo una IOR de inversión masiva, varios IOR, equipo, mobiliario, vehicular, un montón,
sí se puede hacer. Bueno, ahora sí vamos a entrar al IOR en estado de emergencia, el formato 7D, ¿no? Entonces, este IOR sale con la finalidad de hacer inversiones en el sector salud, pero nos preguntamos, ¿solamente puede servir para el sector salud? Puede servir para el sector salud, educación, saneamiento, porque salud, ¿cuáles son las medidas de prevención? Lavarse la mano, ¿no? Lavarse la mano, usar mascarillas, el distanciamiento, todas esas cositas. Entonces, para eso sale este formato 7D. Pero ¿está relacionado con saneamiento? Sí, está relacionado con saneamiento. ¿Está relacionado con educación? Sí, va a estar relacionado con educación. O sea, cuando nosotros hablamos de servicios higiénicos, estamos hablando de prevención de la enfermedad. Y es por eso que donde haya población, movilización de población masiva, debe haber servicio de agua, servicios básicos, servicios higiénicos. Y más aún cuando es un centro educativo, donde van a estar los niños por lo menos de 7 a 8 horas diarias, ¿no? Entonces, ahí tenemos que apuntar, ¿no? Vamos a ver un caso específico. Por ejemplo, la institución educativa 70.343 de educación primaria del distrito de Ácora viene funcionando ininterrumpidamente desde el año 2011. Esta entidad ha sido intervenida de forma integral y cuenta con infraestructura y equipamiento implementado hace más de 6 años. Cuenta con 12 aulas y corresponde a una institución educativa por docente completo de primaria. Frente al anuncio del gobierno que en marzo de 2021 los estudiantes deberán asistir de forma presencial en sus centros educativos, frente a este anuncio, el director de la institución educativa, preocupado por el estado de los servicios higiénicos de sus centros educativos, solicita al alcalde de su distrito el mejoramiento de los servicios higiénicos que consiste en arreglo de lavatorios, inodoros, puertas, ventanas, pintado. Adicional, solicita la instalación de tanques elevados con la capacidad de almacenamiento de 1.000 litros diarios y la ampliación de más lavatorios, y esto con la finalidad de reducir el riesgo frente a la pandemia. Los requerimientos de intervención comprometen la ampliación marginal, por tanto, sí es una IOR. Entonces, nosotros tenemos que entender siempre el problema para ver qué tipo de inversión es. ¿Es una IOR o es una intervención integral? Es importante eso, ¿no? Entonces, yo como unidad formuladora, ¿qué hago? Hago un análisis macro y que veo que en Puno, en el año 2019, o sea, estamos hablando del año pasado, estamos hablando del año pasado, solamente el 25.2% de todos los centros educativos públicos cuentan con los 3 servicios básicos. Hablamos de luz, agua y desagüe. Los 3 servicios básicos. Solamente el 25%. Si estamos hablando solamente de agua potable nada más, en Puno, en el 2019, el 34% tienen este servicio que es agua potable y el resto no tiene de los centros educativos, de los locales públicos, ¿no? Entonces hay una brecha fuertemente para cerrar. ¿Y qué pasaría si todos los niños van a la escuela en este momento? Van a encontrar un centro educativo que no tiene agua, van a encontrar un centro educativo que no tiene lavatorio, van a encontrar un centro educativo, o sea, de alto riesgo para el contagio del COVID. Entonces nosotros como funcionarios o como alcaldes o comunidad formuladora, formuladoras, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver los indicadores, cómo estamos y cómo lo vamos a cerrar esa brecha. No vamos a esperar a la última hora, ¿no? Como el caso de la planta de oxígeno, ¿no?
que a la fecha no llega. O sea, ya tenemos que prepararnos. O sea, los funcionarios, siempre yo dije, ¿no? Los funcionarios son los asesores de los alcaldes, de los gobernadores. Ellos son los que ven, conocen, tienen que orientar a las autoridades. Entonces, es importante manejar los indicadores de nuestra zona, de nuestro área de influencia de trabajo, ¿no? Y para tomar decisiones adecuadas. ¿Ya? Y vamos a encontrar también una lista de activos estratégicos, viéndole, saliendo para intervenir ese proyecto. Vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, bueno, no puedo abrir esto, pero ahí está, ¿no? Los activos estratégicos, ustedes van a la página del Ministerio de Educación, ahí van a encontrar el activo estratégico servicios higiénicos. Y como activo estratégico es infraestructura. Entonces, ¿podemos intervenir a través de un IOAR? Sí podemos intervenir a través de un IOAR, pero en un activo estratégico, para dar solución al problema del momento, ¿no? Entonces, ojo, nuevamente, tenemos que, hay dos tipos de IOAR. Un IOAR que complementa a la unidad productora al 100% de su capacidad, y otro IOAR que va directamente al activo estratégico. Cuando hablo de activo estratégico, estoy hablando de una cosa específica. Y cuando hablo de la unidad productora, estoy hablando de un conjunto de activos estratégicos. Y eso hay que evaluar. Si nosotros hacemos una inversión en un activo estratégico, es IOAR. Pero cuando nosotros analizamos una unidad productora, queremos hacer una inversión a una unidad productora, tenemos que evaluar si es un IOAR o es un proyecto de inversión pública. ¿Qué tenemos que evaluar? La capacidad máxima de servicio de la unidad productora. Tiene que ser al 100%. Y si queremos hacer una IOAR en esa unidad productora, solamente podemos hacer hasta un tope de 20%, no puede superar más. Ahí tenemos que hacer un análisis. Tenemos que entender esas dos cosas. Si no lo entendemos esas dos cosas, no vamos a poder hacer un buen proyecto. Podemos hacer un IOAR a un activo cuando podríamos hacer un IOAR a una unidad productora. Entonces, por eso es importante analizar. En el caso de educación, los servicios higiénicos es un activo, ¿no? De la unidad productora. O sea, es un activo del local educativo, no otra cosa que es la unidad productora. ¿Ya? ¿Qué tipo de activo es? Infraestructura. Esas son obras civiles. Por lo tanto, nos vamos a identificar ese tipo de activo y lo hacemos el IOAR para ese activo, ¿no? Bueno, y ahora también podemos hablar, ¿no? En función de educación, bueno, los servicios higiénicos son ampliaciones marginales. Tenemos que tener en cuenta que el instituto no cuenta con servicios higiénicos adecuados o el instituto no cuenta con sistema de agua potable ni alcantarillado ni letrinas con arrastre hidráulico, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que analizar. Ahora, ustedes dirán, en un proyecto de saneamiento básico, ya saliendo de la pandemia, todo, o tal vez también puede ser relacionado a la pandemia. En un barrio X viven 100 familias. De los 100 familias, solamente tienen 80 familias agua potable. Y 20 familias, 20 hogares no tienen agua potable, no tienen instalación de agua potable. Pero, ¿podemos hacer un proyecto de ampliación marginal? En ese tipo de proyectos sí podemos hacer, porque simplemente es ampliación. Ya tenemos ya el reservorio, tenemos la matriz, la red matriz, y solamente es instalación. Entonces sí podemos hacer IOAR para ese tipo de instalaciones, ¿no? ¿Con qué finalidad? Puede ser con finalidad también de prevenir el COVID en esas familias. Entonces, es importante siempre, nuevamente, repito, revisar, identificar
y diferenciar que dentro de una unidad productora, los activos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su ponencia. Si hubiera quizá algún comentario, alguna consulta con relación al tema de esta primera exposición, teniendo presente que ya nos encontramos con el ingeniero Frank Luque para que pueda hablarnos sobre el registro de proyectos en el sistema InvierteP. Ingeniero, disculpe, personalmente tenía una consulta. A ver. Bueno, con relación a las IOR, usted comentaba que no necesita quizá estudios adicionales. Uh-huh. Em, en el caso, por ejemplo, de la compra de terrenos, hay Claro, que quizá hacer un análisis de qué terreno te serviría más para, por decir, de construir. Usted hacía un ejemplo, por decir, del colegio mayor presidente, si no me equivoco, claro, acá claro, de la claro. región. Uh-huh. Para dar las características, no necesitaríamos quizá proyectarnos cómo va a ser la infraestructura de esta institución educativa para poder hacer la compra del terreno. Ya, a ver, vamos a aclarar. Hay una unidad productora, ¿verdad? Una Ujú, unidad productora y hay otro es activos estratégicos. En el caso de que sea activos estratégicos, no necesita estudios adicionales, ¿ya? Y la mayoría de los IOR son activos estratégicos. En el caso de que la unidad productora, queremos hacer una IOR de una unidad productora, ahí sí necesita análisis. Tengo que hacer un análisis de funcionamiento. ¿A cuánto por ciento funciona esa unidad productora? ¿100, 80? Y de acuerdo a eso, ¿cuánto de inversión? Si queremos hacer a través de un IOR, ¿cuánto de inversión va a requerir? Ahora, sí, en el caso de terrenos, sí va a requerir estudios adicionales, ¿no? Porque es una compra de terreno para un futuro de inversión. Tiene que haber estudios de análisis de sitio, ¿no? Puede ser hasta 2 o 3 sitios se puede hacer un estudio de localización, ¿no? Pero eso es para un futuro construcción. Pero ahí hay que tener en cuenta, cuando yo hablo que no hay que hacer estudios adicionales, son para los activos estratégicos, totalmente activos estratégicos. ujú. Sí. Y en ese caso, también usted comentaba que las IOR se deberían de elaborar en planta, es decir, no sin Así contratar es. un profesional externo. Ujú. Salvo fuera el caso de las compras de terreno, ¿no? ¿Podría ser? Salvo fuera de la compra de terreno, ¿no? Ahí tendría que haber especialistas, ¿no? Especialistas en terrenos, o sea, especialistas en estudios de sitios. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un proyecto de residuos sólidos, mínimamente nos pide 3 sitios, análisis de tres localidades distintas, ¿no? Y la localización más adecuada es la seleccionada. Entonces, ese tipo de estudios debemos hacer en adquisición de terrenos. Bueno, la norma lo dice, ¿no? Porque ahí se va a hacerse, se va a construir, se va a instalar una nueva unidad productora. Pero hay Ingeniero, que tener en cuenta, repito, solamente para activos estratégicos no se necesita estudios adicionales. ingeniero, y quizás saliéndonos del tema, con relación a las compras de terreno que forman parte en el InvierteP, las compras de terreno también podrían formar parte de la inversión de un proyecto. Si hablamos ya, como se comentaba, puede ser un proyecto de gestión de residuos sólidos Ujú. y se incluya la compra de terreno, si es posible con el Invierte. Es posible, O pero tendría que ser con el IOR primero y luego recién ya la formulación del estudio a es nivel posible, de... es posible con el invierte, pero yo les recomiendo que primero hagamos una ampliación marginal de adquisición anticipada de terreno. Y hacemos el estudio de localización y ya concluimos que ese terreno va a ser para la planta de tratamiento de residuos sólidos. Y ya cumple con todas las características, tiene todos los permisos,
y a partir de ahí podemos hacer el proyecto de inversión pública. Pero si lo vamos a hacer en un proyecto de inversión pública, puede ser que se trunque ese proyecto de inversión pública en la mitad. Tal vez no se va a concretizar la compra, ¿no?, del terreno, y al final el proyecto de inversión pública va a tener este, bastante demoras, ¿no? Y va a tener más riesgos de que se concluya ese proyecto. Ujú. Sí, eso sí. Ujú. Bueno, a ver, hay alguna una consulta. Nos dice, respecto al monto de inversión en el IOR, ¿se tiene algún límite máximo? No hay límite máximo, no, no hay límite máximo, ni límite mínimo, pero tengamos en cuenta la capacidad total de la unidad productora. Si una unidad productora está valorizado, digamos, 10 millones, entonces el 20%, ¿cuánto es el 20%? Hasta 2 millones. Eso es, por eso hay que tener en cuenta, ¿no? Si mi IOR va a una unidad productora o va a un activo estratégico. Si va a una unidad productora, yo sí voy a tener limitaciones en monto, pero si voy a ir a un activo estratégico, no hay limitaciones en el monto, ¿no? Pero se supone que cuando hablamos de activos estratégicos estamos hablando a una cosa pequeñita que luego va a superar los montos también fuertemente, ¿no? O sea, ya tiene lógica. Ujú. Muy bien. Eh, si hubiera alguna otra consulta con relación a la COR, el día de hoy nos está acompañando el ingeniero Wilber Adubiri Calizaya, un profesional con amplia experiencia en relación a los proyectos de inversión, ¿no? Ha trabajado en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Ministerio de Cultura, entre otras instituciones, y es por eso que hemos decidido invitarlo también a fin de poder desarrollar este tema tan interesante, que es pues la novedad que nos ha traído el Invierte P. Bueno, ingeniero, finalmente agradecerlo una vez más y por el tiempo. El día de ayer debimos de haber desarrollado el tema. Nos hemos extendido bastante con las ponencias anteriores y es por eso que hemos tenido que hacer la reprogramación. Gracias por su predisposición, ingeniero. Ya